La primera oración del mito de Sísifo resume perfectamente el problema filosófico más serio. ¿Vale la pena vivir la vida? Esta pregunta fundamental de la filosofía aborda la radicalidad y la brutalidad de la existencia, la cual, según Camus, es sorda frente a nuestros esfuerzos. Si la existencia es absurda, entonces surge la cuestión de qué sentido tiene vivir. El suicidio parece ser la única respuesta práctica a este problema, a menos que... Camus fue un escritor y filósofo francés, nacido en la ya desaparecida Argelia francesa. Es conocido por su obra literaria, en la que se destacan novelas como El extranjero, La peste y La caída. Fue un pensador revolucionario, que se interesó en temas como la libertad, la responsabilidad individual y el absurdo de la existencia humana. Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957 por su contribución a la literatura francesa y su defensa de la libertad y los derechos humanos. Hoy desarrollaremos sus postulados filosóficos, y prepárate, porque nos sumergiremos en aguas bien absurdas. A menudo se confunde Camus con Sartre, y viceversa, debido a que ambos son filósofos franceses de la posguerra. Sin embargo, sus enfoques respecto a la existencia humana difieren bastante. Se conocieron por primera vez en 1943, y compartieron ciertas ideas, especialmente en el ámbito político, ya que ambos eran hombres de izquierda, con un compromiso con la justicia social. Sin embargo, a pesar de esta afinidad política, había una diferencia fundamental entre ellos. Camus desconfiaba de las ideologías en general y se oponía particularmente al totalitarismo soviético y a los gulag. Creía que era importante denunciarlos. Por otro lado, Sartre era comunista y mantenía su apoyo a la Unión Soviética por razones de alianza y fraternidad política. La ruptura de su amistad se consumó tras la publicación del Hombre Rebelde, en 1951 de la mano de Camus, en el que critica violentamente el existencialismo. Sartre responderá con la misma violencia, en un artículo sobre l'état moderne, en 1952. Sin embargo, esta amistad y ruptura se utilizan principalmente para ilustrar su divergencia filosófica, que a veces tendemos a subestimar. Es importante destacar que, aunque a menudo se sitúa a Camus como un pensador del existencialismo y a Sartre como un pensador del absurdo, en realidad, si hay un pensador del absurdo en Francia en el siglo XX, ese es Camus. Su concepción del absurdo se expone en tres obras: El mito de Sísifo, El extranjero y Calígula. A través de ellas, Camus ofrece su visión sobre el mundo y del hombre. Me permito hacer una pequeña pausa. Si el video te va gustando, no olvides de dejar tu like y de suscribirte. No se puede entender el absurdo sin experimentarlo en carne propia. El absurdo, al ser la primera verdad de nuestra existencia, toca lo más profundo de nuestro ser. La pregunta del absurdo es la pregunta del valor de la vida. ¿De dónde viene nuestro aprecio por la existencia? La muerte, a menudo, se percibe como un evento desafortunado y doloroso. Pero, ¿por qué valoramos tanto la vida? La respuesta es cultural. Nuestras religiones, sistemas morales y leyes hacen que la vida sea algo sagrado. El cuerpo retrocede frente al sentimiento de aniquilación. Ya sea desde la perspectiva de la religión o de la moralidad secular, la vida humana es sagrada y absoluta, aunque esta sacralidad es inexplicable e irracional en su naturaleza. La mayoría de nosotros compartimos esta concepción sagrada, debido a nuestro apego visceral a la vida, lo cual nos lleva a una tendencia innata a querer buscar la supervivencia. En definitiva, la vida humana es valorada por la voluntad de vivir que nos impulsa a sobrevivir, y por los intereses vitales que se traducen en nuestra moral y valores culturales. Sin embargo, el valor de la vida sigue siendo un enigma, inexplicable, y por lo tanto, no puede ser resuelto racionalmente. La razón exige respuestas, pero nuestra concepción de la vida y de su valor no puede ser sometido a una comprensión racional. Las diferentes respuestas dadas a lo largo de la historia sobre el sentido de la vida son consideradas como ilusiones para Camus. Estas respuestas proponen soluciones irracionales. Las religiones surgieron como una forma de proporcionar respuestas a los enigmas fundamentales de la vida, como la creación del universo, la vida después de la muerte y la justicia en el más allá. La fe permite a los seres humanos encontrar un consuelo en la vida terrenal y combatir sus sentimientos de absurdo. Sin embargo, la fe no es una respuesta racional al problema del valor de la vida. El hombre absurdo busca la lucidez en lugar de la consolación metafísica, y no busca apaciguar su angustia. El sentido de la existencia no sería un problema si pudiéramos sacar de la ecuación los dos ingredientes básicos de la vida humana, la conciencia y la mortalidad. Pero estas dos nociones son la esencia misma de la concepción absurda de la existencia humana. Nos detenemos un momento aquí para pasar a nuestro siguiente punto.
El ser humano es un ser consciente. Él tiene la capacidad de percibir el mundo que lo rodea y de percatarse de su propia existencia en él. Además, él tiene la capacidad de cuestionar el sentido de la existencia en el mundo. En el mito de Sísifo, Camus describe el absurdo que surge de la confrontación entre el llamado humano y el silencio irrazonable del mundo. El ser humano siente la necesidad de obtener respuestas y eliminar la ignorancia para transformar lo desconocido. Esto es el resultado directo de nuestra conciencia, ya que sin ella no habría cuestionamientos sobre el valor de nuestra existencia. A diferencia de los animales salvajes, que no tienen conciencia y no se preocupan por su existencia. Sin embargo, los seres humanos se enfrentan a la angustia existencial. La conciencia humana nos propone preguntas que no tendríamos en cuenta si fuéramos animales, lo que hace que nuestra existencia sea más incómoda y precaria. La frase "felices los estúpidos" ilustra la facilidad que tienen las personas que no se cuestionan sobre el sentido de la vida y no experimentan la angustia existencial. La conciencia humana es el origen de nuestra angustia, pero al mismo tiempo es un llamado de socorro que nos impulsa a buscar respuestas y un sentido en nuestra existencia. El ser humano vive la ignorancia de las razones de su existencia. Además, la muerte añade una capa de absurdo, inutilizando todo lo que hacemos y destruyendo todo lo que hemos construido. La muerte convierte nuestra vida en un campo de impermanencia, y el ser humano es sed y búsqueda de sentido. Sin embargo, esta necesidad se ve directamente frustrada por la fatalidad de una muerte absurda, lo que nos hace sentir una profunda frustración por la falta de eternidad. Observando a nuestro alrededor, podemos ver que muchas personas viven como si no fueran a morir, olvidando que somos mortales. La idea de la muerte es una de las cosas que nos condena de antemano, ya que nos obliga a confrontar el absurdo fundamental de nuestra existencia. La necesidad de apartar la mirada de nuestra condición mortal es una de las soluciones de supervivencia para los seres humanos, ya que buscamos qué cosas hacer y nos ocupamos para apartar la mirada del absurdo de nuestra existencia. Pero cuando nos enfrentamos al absurdo y vemos la radicalidad y sinsentido de todo lo que hacemos, hay un gran riesgo de hundirse en la locura. La búsqueda de sentido es una de nuestras aspiraciones esenciales. La idea de que todos los problemas desaparecerían si no tuviéramos conciencia es un planteamiento erróneo. El problema surge cuando nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos racionales son incapaces de acceder al significado de la vida. En momentos de desesperación, algunos han llegado a recomendar que la humanidad deje de reproducirse, o incluso que se suicide colectivamente. Estas recomendaciones son una expresión de la necesidad humana de encontrar sentido y propósito en la vida. A lo largo de la historia se han buscado explicaciones que permitan tapar el absurdo de la existencia, como las religiones o la ciencia actual. Sin embargo, la necesidad de sentido va mucho más allá de la búsqueda de causas y leyes físicas. Es la necesidad de un porqué, de un destino, de una finalidad. El absurdo surge cuando la existencia se convierte en una repetición cíclica, de un bucle sin sentido aparente. La sensación de eterno retorno nos hace olvidar el propósito y la razón de nuestra existencia. Esta sensación se ilustra en el mito de Sísifo, quien está condenado a repetir la misma tarea una y otra vez, sin nunca alcanzar la meta clara. Todos somos como Sísifo, empujando la roca de nuestra existencia, sin saber cuál es el punto de todo esto. Es así como el absurdo no se refiere a la ausencia de causa, sino a la ausencia de razón de ser. Vivimos en un mundo cíclico, donde todo lo que hacemos está destinado a la muerte. Sin embargo, es nuestra necesidad de encontrar sentido y un propósito lo que nos impulsa a seguir. Este es el absurdo original, el cual vale la pena desafiar, y frente a él debemos permitirnos la indiferencia y la revuelta. En respuesta al problema del absurdo, Camus sostiene que el hombre rebelde, si se convierte en hombre lúcido, aceptará el absurdo como fuente de su verdadera libertad. La revuelta, por lo tanto, es la presencia viva y profunda de nuestro destino. Según Camus, el hombre absurdo es aquel que no se separa del tiempo. Esto significa que el tiempo no está condenado a ser nuestro enemigo y que la mejor manera de combatirlo es casarse con él. Cada vez que uno se compromete con el tiempo, se reconcilia con el absurdo. Cada vez que creemos en algo, nos afirmamos en nosotros mismos. Camus menciona a Sísifo como ejemplo de esta afirmación. Sísifo, en un principio desesperado por su destino, un día modificó su percepción de su condición, ya que no se veía como un esclavo de los dioses, sino como una fuerza de realización, como una fuerza para cumplir su destino. Él encontró una razón para existir. Encarnar la revuelta es mantener viva la llama de nuestra pasión. Ningún absurdo puede extinguirla. Es encarnar un compromiso apasionado. Ahora, como siempre, me gustaría preguntarte,
¿Qué piensas tú del absurdo? ¿Estás de acuerdo con las ideas de Camus? ¿Qué es para ti la revuelta? ¿Y de qué forma la podemos encarnar hoy en día? Cada vez que perforamos el absurdo para posicionarnos, afirmamos nuestra existencia. Y como Camus sugiere, tenemos que imaginar a Sísifo feliz en su tarea. Porque la alegría es posible, incluso en la condición más absurda de la existencia.